Apreciados estudiantes, para continuar las técnicas de mi aprendizaje, hoy vamos a hacer también lo que es la entrevista. Y quiero mostrarles este caso. Cuando en un futuro emprendas el proyecto que tanto deseas, necesitarás recoger información. Para obtenerla, debes de leer todo lo que se refiere al proyecto. También debes ver muchos videos relativos al tema para poder despejar muchas dudas. Debemos de buscar también información en internet, en textos, referente a lo que queremos mejorar. También debemos de observar, ¿ya? Y debemos de observar mucho, demasiado diría yo, para tener un buen resultado. Si deseas ser una persona emprendedora con proyectos exitosos, hoy también entonces aprenderás a entrevistar. Además de lo que quieren o esperan las personas, es necesario que consideres sus opiniones, sus gustos, sus preferencias. Para ello, una de las técnicas que debes de aplicar es la entrevista. Vamos a ver entonces en qué consiste la técnica de la entrevista. Consiste o es un instrumento de comunicación, porque ahí nosotros nos vamos a comunicar directamente con la persona. Es una técnica también de investigación de las ciencias humanas. Se emplea en la investigación social, ¿no? Y son dos cosas que queremos recopilar. Uno es la recopilación de datos y lo otro son las tareas profesionales, como por ejemplo el periodismo, la asistencia social, el asesoramiento educativo, la evaluación de candidatos, entre otras cosas. Relación entre entrevistador y entrevistado. Eso es lo que nosotros vamos a aplicar porque vamos a tener una directa comunicación entre el entrevistador y nuestro entrevistado. Por ejemplo, ¿qué finalidad tiene la técnica de la entrevista? Tiene la finalidad de ser investigativa, de ser terapéutica, de desarrollar el desarrollo vocacional, el crecimiento de nuestra persona. Muy bien, también tenemos principios básicos de toda entrevista, ¿no? Y entre ellos es tener un propósito. Puede surgir según la naturaleza de la entrevista, ¿no? Ahora, también nos dice que uno de los principios es establecer confianza. La comunicación siempre debe ser positiva, ¿no? Y establecer el diálogo con el entrevistador y el entrevistado para generar una atmósfera de confianza. El otro es respetar a la persona. Las personas difieren unas de otras, nunca son iguales. Así que tratemos de comprender las demás opiniones también. Otro de los principios es respetar la confidencialidad. Debemos de garantizar al entrevistado la información, ¿no? Que de verdad va a ser confidencial, que no llegará a manos de terceros. Ahí nuestro entrevistado se va a sentir seguro de poder conversar y responder a las preguntas que le tenemos. También tenemos cómo debe ser la conducción de la entrevista. Tiene 4 partes. El inicio, al comenzar con una charla improvisada, siempre para hacer amena la situación, ¿ya? Al terminar generamos una atmósfera de confianza. Ahora, el desarrollo. Para hacer el desarrollo siempre debemos ser amables y prestar atención, tener una postura correcta. Esa actitud implica comprender al entrevistado y aceptar su persona tal como es. Ahora, ¿cómo debemos preguntar? Es otra parte. Las preguntas que se pueden formular, ya sean estructuradas o no, siempre es necesario redactarlas de forma comprensible.
Otra de las partes de la conducción de la entrevista es cómo registrar las respuestas. Anotarlas directamente. El desarrollo de la entrevista debe ser con fidelidad y veracidad de la información obtenida. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a practicar la entrevista también. Y quiero antes de empezar a decirles, ¿no? Muchas veces lo que no se expresa con las palabras, se expresa con el cuerpo y dice más aún que las palabras. Algunos consejos para la entrevista. Y son exactamente 6 consejos. Primero, debemos de escuchar más que hablar. El 80% del tiempo escucha y solo hablamos el 20%. Por ejemplo, si tenemos media hora de entrevista, hablaremos 6 minutos y 24 minutos debemos de escuchar. El segundo consejo, debemos siempre preguntar por qué y por qué. Lo que quieres es conocer profundamente motivaciones o emociones. Por ello, tu pregunta constantemente debe ser ¿por qué? El tercer consejo, observa el lenguaje corporal. Fíjate, por ejemplo, en los gestos de alegría o de tristeza, en el movimiento de las manos o los pies. Mediante ellos podrás darte cuenta tú de qué es lo que le gusta, lo que le incomoda a tu entrevistado. ¿Mm? Y de esa manera tu entrevista será exitosa. Como cuarto consejo tenemos, no sugieras respuestas. Sí, claro, lo que dices está bien, pero además debes consumir el evitar decir no hagas es limitante a escuchar. Y las intervenciones deben ser siempre para pedir alguna aclaración. ¿Ya? Como quinto consejo tenemos, no hagas preguntas que te respondan con un sí o con un no. Por ejemplo, si preguntas, ¿te gustan los lápices? Obviamente te contestarán sí o a lo mejor no. La idea es plantear preguntas que permitan dar respuestas medianamente extensas, ¿ya? Tampoco que sean muy largas. La sexta y última pregunta es, graba, mejor dicho, consejo es, graba las entrevistas. No confiemos demasiado en nuestra memoria. La memoria a veces siempre nos traiciona y olvidamos detalles, ¿no? Que es muy necesario en algunas ocasiones. Por eso es muy importante que debes de grabar tu entrevista. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿no? Objetivo de nuestra entrevista, ¿cuál es? Saber cuál será el regalo que más le guste recibir a papá por su cumpleaños. Entonces yo me adecuo a una serie de preguntas, como por ejemplo, le pregunto a papá, ¿cuál es el cumpleaños que más recuerdas hasta la fecha, papá? Ah, y él me responderá, el cumpleaños que más recuerdo es del año 1996. Y yo le preguntaré, ¿por qué ese cumpleaños fue tan especial? Y papá me dirá, porque cumplí 15 años y me regalaron un lindo álbum de fotos. Y yo le diré, ¿por qué lo conservas? Porque me tomé muchas fotos con mi mascota de aquellos años. ¿Era un perrito, papá? La siguiente pregunta. Oh, era un enorme, era un perrazo, no era un perrito, él dirá, ¿no? Aquí entra la observación y el entrevistador debe darse cuenta y notar que el entrevistado se siente triste, ¿no? Mm. Ahí es perfecto, estuvo con la entrevista. Se pudo concluir que el mejor regalo para papá sería un perrito de raza grande, ¿no? Porque a él le gustaba y le impresionó tanto ese cumpleaños donde pudo almacenar las fotos del perrito en su álbum. Este resultado no se hubiera obtenido si la pregunta hubiese sido directa, como, por ejemplo, ¿qué quieres que te regale por tu cumpleaños, papá? Seguramente él hubiese dicho,
Nada, hijo, no te preocupes, sigue haciendo tus cosas, ¿no? Vaya y estudia educación para el trabajo en Aprende en Casa, por ejemplo. Entonces, el ejemplo se cumplió con el objetivo de la entrevista. Identificar el regalo que más le gusta recibir a papá en su cumpleaños. Y hemos recabado de todas esas preguntas que es regalarle una mascotita, un perrito de raza grande. Jóvenes, hemos llegado a la finalización de esta sesión. Entonces, ahora les voy a pedir un trabajo de extensión. Busca a una persona a quien tú vas a entrevistar. Aplica los consejos para esa entrevista con los 6 consejos que dimos. Para ello, guíate del ejemplo. Anota tu entrevista en una hoja aparte y luego lo archivas en tu portafolio o en tu cuaderno. ¿Ya? Sabemos que tú y tu familia están cumpliendo este proceso de aislamiento social, así que será fácil escoger a la persona que vas a entrevistar. Y recuerda siempre ser creativo, organiza lo elaborado con material que tengas a tu alcance, comparte esos ejercicios con tu familia y no olvides de guardar tus trabajos para que cuando regresemos a clases, cuando volvamos a la institución educativa, lo podamos compartir también. Muy bien, apreciados estudiantes, muchísimas gracias y nuevamente espero que estas técnicas de emprendimiento nos sirvan para nuestro futuro negocio. Nos vemos hasta la próxima.